Bienvenidos a este canal. En este video vamos a ver los pronombres personales en función de sujeto. Los pronombres personales en función de sujeto se utilizan para nombrar a las personas o cosas que hacen la acción del verbo. Esto es el sujeto de una oración, las personas o cosas que hacen la acción del verbo. En los ejemplos we eat y he see, los verbos son eat, que es comer, y see, que es ver. Y los sujetos serían quienes hacen la acción. We, que es nosotros, y he, que es él. Los pronombres personales en inglés son 8. I, que significa yo. You, tú. He, él. She, ella. It, eso o esa. We, nosotros o nosotras. You, vosotros o vosotras. They, ellos o ellas. 5 de estos pronombres están en singular. Es decir, que cuando se utiliza alguno de ellos, sirve para nombrar a una sola persona. Y 3 de ellos están en plural. O sea que sirven para nombrar a varias personas. Estos pronombres los utilizamos en primera, segunda y tercera persona. Estos son los pronombres en primera persona. I, que significa yo, y we, que significa nosotros. Los pronombres en primera persona se utilizan cuando el emisor, o sea, quien transmite un mensaje, va a hablar de sí mismo. Ejemplos: I sang, yo canto. We sang, nosotros cantamos. En este caso, quien está hablando de sí mismo. I eat, we eat. Yo como, nosotros comemos. I see, yo veo. We see, nosotros vemos. Este es el pronombre en segunda persona. Este pronombre se utiliza cuando el emisor, o sea, quien transmite el mensaje, va a hablar de la persona a la cual le está transmitiendo el mensaje. You eat, tú comes, para el caso singular. Y para el plural es vosotros o vosotras coméis. El pronombre en tercera persona se utiliza cuando el emisor va a hablar de una persona ajena a la comunicación. Por eso se dice que es en tercera persona, porque se está hablando de una persona que no está en la comunicación que se está dando en el momento. Y estos pronombres son he, she, it y they. Para los pronombres masculinos, femenino y neutro singular hay una pequeña excepción, y es que al verbo que los acompaña se le agrega una S al final. Ejemplos: he eats, él come. She eats, ella come. It eats, eso o esa come, cuando nos referimos a algún animal al cual no le sabemos su sexo, o también cuando nos referimos a las cosas. Este pronombre también se utiliza para referirnos al tiempo meteorológico y calendario. Ejemplo: it is raining, está lloviendo. Acá tenemos todos los pronombres con sus respectivos significados. Para aprenderlos fácilmente, simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para el primer pronombre, que es I, que es el pronombre en primera persona singular, simplemente vamos a tener en cuenta que es la I latina y se pronuncia I, como un gesto de dolor. I. You,
Para este pronombre tenemos en cuenta el pronombre tú en español. A este pronombre le dejamos la U, le agregamos la Y y la U. Esas dos letras la pronunciamos como una I y le agregamos la U. Quedaría you. Para el pronombre en tercera persona masculino singular, debemos grabar las dos letras que lo componen, la H y la E. Estas dos letras se pronuncian como he. Teniendo en cuenta este pronombre, ya sabemos, vamos a saber cuál es cuál va a ser el pronombre para perdón, ya sabemos cuál va a ser el pronombre femenino singular. Simplemente le agregamos una S y nos queda she. Para el pronombre neutro tenemos en cuenta la I latina, que es el pronombre yo, le agregamos una T al final y tenemos el pronombre neutro y se pronuncia it. Para el pronombre nosotros, a la E le agregamos la W. Estos dos pronombres, perdón, los pronombres he y she tienen algo en común y es que terminan en E. Y para el pronombre they, al pronombre he le agregamos la Y y la Y al final y la T al principio y tenemos el pronombre they, que significa ellos o ellas. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido mucho.